En esta oportunidad vamos a ver el vuelo del proyectil, que corresponde a movimiento parabólico, o sea, movimiento en dos dimensiones. Como de costumbre, este software es el Physics Virtual Lab o Laboratorio Virtual de Física en castellano. Entonces me voy aquí en menú, voy a mecánica. En mecánica busco movimiento parabólico y aquí está. Y aquí está. Este es el módulo que hace la simulación. Como por default es en inglés, lo pongo en castellano aquí. Y entonces un tiro parabólico es, por ejemplo, aquí, vamos a ver, para tener ejemplo. Antes de eso, se entiende que en esta simulación el origen de coordenadas está aquí. Estos son los ejes X y Y. Están en el origen de coordenadas y en el origen de coordenadas también hay un cañón el cual hace los disparos con cierto ángulo de elevación. Los ángulos de elevación se miden con respecto a la horizontal. Se entiende que el ángulo de elevación es el ángulo de elevación del cañón y se eleva con respecto a la horizontal. Veamos un ejemplo ahí. Ahí está. Entonces, esos disparos son, esas trayectorias son parábolas. Son parábolas, ¿no? Entonces ahora aquí esa parte de acá que está en fondo verde, aquí tenemos todos los cálculos correspondientes a cada disparo. Aquí están todos los cálculos de cada disparo, ¿no? Aquí tengo en fondo azul tengo la teoría y entonces aquí veamos aquí qué dice. Esto ya lo hice, el ángulo de elevación se mide con respecto a la horizontal. La velocidad de un proyectil disparado por un cañón con cierto ángulo de elevación tiene dos componentes. Las dos componentes son la componente vertical y la componente horizontal. Horizontalmente el proyectil se desplaza con velocidad constante v sub 0 x, donde v sub 0 x es la componente horizontal de la velocidad inicial. Y verticalmente el proyectil se desplaza con movimiento acelerado debido a la aceleración de la gravedad. Aquí yo puedo añadir el hecho de que horizontalmente cuando el proyectil se desplaza, su velocidad horizontal no sufre ninguna alteración, pues no hay ninguna fuerza que se oponga al movimiento horizontal del proyectil. En cambio, la componente vertical de la velocidad sí sufre una alteración y es que verticalmente el proyectil está sometido a la aceleración de la gravedad. Aquí, ¿qué más? Aquí, aquí, ahora dice aquí. Disparos hechos con ángulos complementarios aterrizan en el mismo punto. Para eso aquí voy a quitar esta teoría de acá. Esto que está aquí en fondo blanco es la teoría, las ecuaciones las quito de ahí. Aquí, ahí está. Entonces ahora dice que disparos hechos con ángulos complementarios aciertan en el mismo punto. Entonces, aquí está, hago ese disparo con 65 grados de elevación. Entonces, este disparo ha sido hecho con un ángulo de elevación de 65 grados. Ahora hago el mismo disparo con el ángulo complementario, o sea, mantengo la velocidad del cañón y mantengo la gravedad. El ángulo complementario de 65 es 25 y acierta en el mismo punto. Esta ley también es válida, por ejemplo, si cambio la velocidad de disparo y también si es que cambio la aceleración de la gravedad. Por ejemplo, aquí, ahora voy a hacer el disparo con una velocidad de 60 metros por segundo, un ángulo de disparo de 25 grados y pongamos aquí mejor así para que se vea más, de 55 grados y una gravedad de 5 metros por segundo. Entonces disparo ahí, hago el disparo y ahora hago el mismo disparo con el ángulo complementario. Aquí este ángulo de disparo aquí en este caso ha sido de 55, ahora lo hago con el complementario, es 35 y cae en el mismo. Entonces cae en el mismo punto. Entonces ya tenemos eso. Aquí ya. Aquí hay un detalle bien interesante. Aquí voy a limpiar así, voy a hacer ese disparo nuevamente. Aquí
ahí, para verlo bien, ahí. Hago el disparo ahí. Y entonces ocurre lo siguiente. El tiempo de subida del proyectil, se entiende de subida desde el punto de disparo hasta el punto más alto, ese tiempo de subida es igual al tiempo de bajada del proyectil. Por otro lado, el tiempo de vuelo, es decir, el tiempo que el proyectil está en el aire, es igual a la suma del tiempo de subida más el tiempo de bajada. Y por otro lado, como el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, entonces el tiempo total de vuelo es igual dos veces el tiempo de subida o también igual a dos veces el tiempo de bajada. Otro asunto muy importante es que aquí el ángulo de elevación de un disparo, este ángulo de acá es igual al ángulo de aterrizaje y también la velocidad de disparo es igual a la velocidad de aterrizaje. Por eso es que resulta muy peligroso hacer disparos al aire porque cuando el proyectil es disparado y luego cae con la misma velocidad con la que fue disparado. O sea, una tremenda velocidad, ¿no? Le cae a alguien en la cabeza y lo perfora, ¿no? La perfora. Sería como hacer un tiro a, ¿cómo se dice? A boca de jarro, ¿no? Aquí, ¿qué más? Aquí ya está. Eso ya está. Ya. Ahora aquí tenemos, para hacerlo más visible, voy a hacer que el disparo sea más grande. Aquí, aquí voy a hacer el disparo aquí así. Y aquí así, aquí. Entonces aquí dice. mm, Aquí vamos a ver ahora las componentes de la velocidad a medida que el proyectil viaja. Entonces ahí está el origen de coordenadas. Vamos a ver las componentes de la velocidad. Ahí está. Entonces, en esta oportunidad, el vuelo del proyectil muestra tres vectores. Estos vectores blancos aquí, que son tangentes a la trayectoria, representan la velocidad total del proyectil. Mientras que estos vectores verdes que están aquí, y que mantienen su longitud, o sea, se mantiene el módulo del vector, son las componentes horizontales de la velocidad. Entonces, tal como puede verse aquí, los vectores verdes, que son las componentes horizontales de la velocidad, mantienen su magnitud durante todo el vuelo del proyectil. Eso tiene que ver con lo que dije inicialmente, de que la velocidad horizontal del proyectil no sufría ninguna alteración durante el vuelo del proyectil. Pero por otro lado tenemos estos vectores amarillos que están aquí, estos vectores amarillos, esos representan la componente vertical de la velocidad. Y podemos ver que conforme el proyectil sube, la componente vertical es cada vez menor. Es cada vez menor hasta que en el punto más alto la componente vertical de la velocidad es cero. Y a partir de allí, cuando el proyectil comienza a caer, se incrementan la magnitud de la componente vertical, pero con valor negativo porque ahora apunta hacia abajo. Es importante notar que en el punto más alto de la trayectoria, la componente vertical es cero, necesariamente cero. Si en el punto más alto de la trayectoria la componente vertical de la velocidad no fuera cero, entonces el proyectil seguiría subiendo. Vamos a ver ahora la evolución de las componentes de la velocidad, pero de una manera más detallada. Para eso voy a reducir el intervalo en la visualización de las componentes de la velocidad. Lo voy a reducir al mínimo, aquí está, y entonces ahí vamos. Entonces ahora en esta simulación estamos viendo las componentes de la velocidad, pero de una manera más compacta, lo que permite visualizar más su evolución, ¿no? Como de costumbre, los vectores blancos que están aquí, que son tangentes a la trayectoria, son las velocidades totales del proyectil
en cada punto y prácticamente esos vectores blancos se confunden con la trayectoria parabólica porque justamente son tangentes a la trayectoria. Por otro lado tenemos los vectores verdes, acá las componentes verdes, eso de aquí representan la componente horizontal de la velocidad y como vemos durante todo el trayecto del proyectil, durante todo el vuelo del proyectil, su magnitud se mantiene constante, ¿no? Su velocidad, perdón, su tamaño se mantiene constante, lo que significa que la velocidad horizontal no experimenta ningún cambio, absolutamente ningún cambio. Por otro lado tenemos las componentes que están aquí en amarillo, estos vectores amarillos de acá, y que representan la componente vertical de la velocidad, y ahora sí puede apreciarse con mayor detalle cómo a medida que sube el proyectil, la dimensión, el tamaño de los vectores amarillos se reduce hasta cero en la parte más alta, ¿no? O sea, la componente vertical de la velocidad se reduce hasta cero en la parte más alta y desde ese punto, una vez que el proyectil comienza a descender, los vectores amarillos comienzan a ser cada vez más grandes. O sea, la componente vertical de la velocidad comienza a ser cada vez, a adquirir cada vez mayor magnitud, pero con valor negativo porque ahora el proyectil está dirigiéndose hacia abajo. Por otro lado, habíamos visto que en la parte más alta del vuelo del proyectil, el vector, la componente vertical de la velocidad se hace cero, ¿no es cierto? Si no fuera cero en ese punto, el proyectil seguiría subiendo. Pero como ya no puede subir, entonces su velocidad vertical es cero. Pero por otro lado, ¿qué pasaría si la componente horizontal de la velocidad, o sea, los vectores verdes, se redujeran hasta cero en el punto más alto de la trayectoria? En ese caso, el proyectil caería verticalmente desde el punto más alto de la trayectoria. Bueno, por otro lado, veamos ahora el efecto. Veamos ahora el efecto de diferentes gravedades. Aquí este disparo lo voy a hacer con 45, con un ángulo de elevación de 45. En este caso, la aceleración de la gravedad es la aceleración aceptada por terrestre, que es 9.8. 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, ¿no es cierto? Veamos qué sucede si se aumenta la gravedad. Voy a poner ahora la gravedad en, digamos, 11.40 metros sobre segundos al cuadrado. En ese caso, como la gravedad es mayor, entonces la atracción que experimenta el proyectil por parte de la Tierra también es mayor. Y entonces la trayectoria, está bien, la trayectoria del proyectil debe contraerse. O sea, debe ser más pequeña tanto horizontal como verticalmente. Entonces ahora voy a hacer un disparo con una gravedad de 11.40. Veamos. Ahí está, se ha contraído la trayectoria, ¿no? Si aumento todavía más la gravedad, digamos hasta 1260, entonces aquí todavía se va a contraer todavía más la trayectoria. O sea, cuanto mayor la atracción de la gravedad, mayor la fuerza que experimenta, la fuerza de atracción que experimenta el proyectil por parte de la Tierra. Por otro lado, no olvidemos, este acá es este blanco, esta trayectoria blanca es gravedad 9.8. Ahora voy a reducir la gravedad por debajo de 9.8, digamos 8.90, y entonces ahora la trayectoria se debe expander, se debe ampliar, o sea, debe ser mayor verticalmente como horizontalmente. Entonces ahora la trayectoria va a ser por aquí afuera, ¿no? Ahí vamos, ahí va, ahí está, es mayor. O sea, para una gravedad menor, la trayectoria se expande, ¿no? Todavía menor, a ver, menos, ese era 8.90, 8.90, a ver aquí. 720, a ver, 720, todavía es menor perdón, es mayor, ¿no? La trayectoria es mayor tanto vertical como horizontalmente, ¿no? Eso significa, por ejemplo, que un disparo hecho en la Luna, donde la atracción, donde la aceleración de la gravedad es menor que en la Tierra, haría que el disparo sea mayor en amplitud, no sea mayor verticalmente como horizontalmente.
Bien, me parece que eso sería todo. Espero no estarme olvidando de absolutamente nada. Entonces aquí salgo de aquí. Como había dicho al inicio, este es el Physics Virtual Lab o Laboratorio Virtual de Física en castellano. Es una colección de 203 módulos de simulación de experimentos de física a nivel universitario. Mi nombre es Javier Montenegro Jo y yo soy el creador de este software.